Mi nombre es Laila bint Karim, y este es el viaje que me rompió el corazón y luego lo restauró de maneras que nunca imaginé posibles. Crecí en Riad, donde el adán resonaba en el cielo 5 veces al día, mezclándose con el aroma de las especias en el cálido aire del desierto. Recuerdo bien mi antigua casa, de piedra pálida, donde la luz se filtraba por las ventanas enrejadas y proyectaba delicadas sombras sobre el fresco suelo de mármol. Fue allí, en el barrio de Almaz, donde viví mi tranquila rutina de esposa devota, dentro de los estándares que la sociedad esperaba. En 2019, tenía 23 años y me consideraba feliz. Vestía elegantemente mi abaya negra y llevaba el rostro cubierto, como nos habían enseñado desde la infancia. Pasaba los días rezando, haciendo las tareas del hogar y esperando en silencio el regreso de mi esposo, Fad. Trabajaba como técnico de impresión y siempre regresaba con las manos manchadas de tinta, unas manos que conocía como nadie. Sus ojos, siempre alerta, tenían un destello de curiosidad que me había cautivado desde que nos conocimos. Nuestro hogar era sencillo pero conmovedor. Alfombras antiguas que me regaló mi abuela llenaban las habitaciones y el aroma del incienso de oud se mezclaba con las flores que cultivaba en el patio. Por las noches se sentaba conmigo mientras preparaba té de menta y entre cálidos sorbos y dulces palabras compartíamos nuestras vidas. Era en esos momentos cuando me sentía más cerca de él, pero algo empezó a cambiar. Con el paso de los meses, Fad parecía diferente, más reflexivo, más reservado. A veces lo encontraba absorto en libros que no reconocía, y cuando me acercaba, cerraba los ojos rápidamente o cambiaba de tema. Su mirada parecía más profunda, como si estuviera experimentando algo que no podía expresar con palabras. Cuando le preguntaba, simplemente sonreía levemente y decía: «Estoy buscando algo más grande, Habibi. Dios me está mostrando un nuevo camino». No supe qué significaba esto hasta esa noche en particular, a principios de abril. El aire era denso y el cielo prometía una tormenta de polvo. Cuando fui a buscar a Fad, noté que la puerta de la oficina estaba entreabierta. Al asomarme, vi la impresora funcionando y poco a poco las páginas se apilaban sobre el escritorio. Me acerqué en silencio y fue entonces cuando vi lo que tenía ante mis ojos. Eran páginas del Evangelio, escritas en árabe, con una caligrafía tan hermosa que parecía casi sagrada. El corazón me latía con fuerza y sentí que se me iba la sangre del rostro. No era solo sorpresa, era miedo, conmoción, confusión. Me enfrentaba a algo que siempre nos habían enseñado a evitar, a temer. Y allí estaba mi esposo, manejando esas páginas con un cuidado que parecía más reverencia. Lo observé mientras envolvía los papeles en una tela blanca, con la delicadeza de quien lleva algo preciado. Sus labios se movían en silencio. Quizás estaba rezando, pero no las oraciones que yo conocía. Retrocedí, me apoyé en la pared del pasillo y me quedé allí, sin saber qué hacer, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo llegamos a este punto?, me preguntaba constantemente. ¿Cuándo empezó todo? ¿Por qué nunca me lo dijo? Mi mente era como una jaula llena de pájaros que aleteaban desesperados. Con cada pensamiento, el miedo se intensificaba. Me acosté a su lado esa noche, pero no pude pegar ojo. Me quedé allí, inmóvil, escuchando la respiración tranquila de Fad, como si estuviera en paz con un mundo que, para mí, acababa de derrumbarse. La luz de la luna se filtraba por las rendijas de la ventana, proyectando sombras en su rostro, y todo dentro de mí era confusión, amor y temor. En Arabia Saudita, esto no fue un error menor, fue un delito, uno grave. Estar involucrado con material cristiano podía significar prisión, tortura o algo peor. Y yo era su esposa. Si lo descubrían, no escaparía del juicio ni del castigo. Los días siguientes fueron una agonía interminable. Cada zumbido del intercomunicador, cada paso extraño en el pasillo, me hacía estremecer. Cuando sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco. Y mientras vivía en ese estado de alerta constante, Fad seguía igual. Se despertaba temprano, hacía sus abluciones y rezaba con aún más intensidad que antes. Tomábamos café juntos y seguía haciéndome reír con sus chistes. Me besaba la frente antes de irse al trabajo y a veces llegaba con flores en las manos, como si nada, pero yo lo sabía. Sabía que seguía imprimiendo esas páginas en secreto,
escondiéndolas en algún lugar de la casa, y saberlo me aplastaba por dentro, como si me asfixiaran lentamente. El peso era tan grande que incluso los momentos más sencillos, como el olor del arroz cocinándose o el sonido de los niños jugando en la calle, parecían parte de una vida a punto de desmoronarse. Ya no podía fingir que no me consumía. Así que, en una tarde cálida, con la comida perfumada con comino y canela, decidí. Era hora de preguntar, de mirarlo a los ojos y pedir respuestas. Llegó cansado, con la camisa aún pegada al cuerpo por el calor. Le serví té como siempre, pero mis manos no dejaban de temblar. Me senté en silencio, observándolo, y finalmente hablé. Fahd, tenemos que hablar. Me miró con la misma calma de siempre, pero algo en mis ojos le decía que no era una conversación cualquiera. Sin decir nada, se sentó en el suelo frente a la mesa baja, donde los platos de comida parecían ahora parte de una escenografía. Hermosos por fuera, rotos por dentro. ¿Qué pasa?, pregunté en voz baja. Vi las páginas, el Injil. El silencio que siguió fue denso e indescriptible. La casa se sentía pequeña, apretada. Podía oírlo todo. El tic-tac del reloj de la sala, el lejano estruendo de los coches afuera, y mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Fahd bajó la cabeza. Tenía las manos fuertemente entrelazadas. Cerró los ojos unos segundos, como si buscara valor en su interior. Al abrirlos había lágrimas, pequeñas, contenidas, pero reales. Al principio no dijo nada. Simplemente me miró como si llevara una carga que ya no podía ocultar. Laila, dijo con la voz entrecortada, conteniendo las palabras como si pesaran más de lo que podía soportar. He encontrado algo que ya no puedo ignorar. He encontrado la verdad. Las palabras cayeron sobre mí como una suave lluvia en un desierto sediento. Y allí, sentado frente a mí, Fahd finalmente me lo contó todo. Me contó cómo empezó a leer el Injil por pura curiosidad, queriendo comprender mejor las diferencias entre las religiones, como quien estudia para aprender, no para creer. Pero al profundizar en las palabras de Isa al-Masih, algo en su interior empezó a despertar. Y esa curiosidad se convirtió en una búsqueda. Y esa búsqueda, en fe. Habló de una paz que se apoderó de su corazón, una paz que nunca antes había experimentado. Fue algo que nunca había experimentado, Laila, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No publico esto por vanidad ni para difundirlo como una rebelión. Lo hago por gente como yo, que busca, que anhela algo real. Hay más gente como nosotros de la que crees. Escuché en silencio, con lágrimas corriendo por mi rostro. Una parte de mí quería gritar, sacudirlo, rogarle que parara. Pensé en nuestro futuro, en los hijos que una vez soñamos tener, en el hogar que construimos juntos, en todo lo que podríamos perder. Pero había otra parte, una pequeña pero viva, que empezó a preguntarse, ¿qué era esa paz que había encontrado? ¿Y por qué parecía tan real ante sus ojos? ¿Y ahora qué?, susurré. ¿Qué será de nosotros? ¿Y si se enteran? Tomó mi mano por encima de la mesa. Su tacto me resultaba familiar, pero el gesto tenía una fuerza distinta, casi como si se estuviera despidiendo. Dios, ya sea que se llame Alá o por su verdadero nombre, nos protegerá. Necesito creerlo. Esa noche nos acostamos como tantas otras veces, pero algo era diferente. No había rutina ni consuelo, solo urgencia y silencio. Hicimos el amor como quien intenta detener el tiempo con su propio cuerpo, con sus propios gestos. Cada beso era como una plegaria, cada caricia, una súplica de misericordia. Y cuando por fin nos quedamos dormidos, el mundo a nuestro alrededor parecía suspendido. Pero yo lo sabía. En el fondo, sabía que este era el principio del fin. Llegó una fría mañana de mayo. El cielo seguía oscuro, pero el horizonte empezaba a adquirir un suave tono rosado, como si el día pidiera permiso para entrar. Me despertó el sonido de los motores. Primero, un rugido apagado. Luego, portazos violentos. Mi corazón lo comprendió antes que mi mente. Los golpes en la puerta eran como truenos, fuertes, despiadados, haciendo vibrar las paredes. No era un vecino, no era alguien perdido. Era el tipo de golpe que siempre tememos, pero que nunca esperamos oír. Fahd se incorporó en la cama. Tenía el rostro pálido, pero sus ojos estaban tranquilos, extrañamente tranquilos. No hubo sorpresa, solo una resignación que me dejó helado. «Ya vinieron. Aquí está», murmuró.
Se levantó lentamente, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Cada movimiento llevaba el peso de la certeza. «Laila, escúchame bien», dijo, arrodillándose a mi lado. «No sabes nada. Nunca has visto nada. Nunca hemos hablado de esto. Por favor, no te metas en esto». Pero no pude responder, ni moverme. Me quedé allí, paralizado, apretando las sábanas contra mi pecho como si fueran un escudo invisible. Afuera, las voces se hicieron más fuertes, exigían, llamaban. Fahd se vistió en silencio, con la dignidad de quien sabía que estaba pagando un precio, pero no por un error, por una decisión. Escuché las palabras árabes cortar el aire como una espada. Policía religiosa, orden de arresto, actividades subversivas. Todo mi cuerpo se estremeció. Los golpes en la puerta ahora iban acompañados de gritos, cada uno más amenazador que el anterior, que perforaban las paredes como dagas. «Fahd bin Karim, sabemos que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo o la derribaremos». Se acercó a mí y se arrodilló junto a la cama. Sus cálidas manos me ahuecaron el rostro, intentando transmitir calma cuando el miedo era lo único que nos rodeaba. Sentí el ligero temblor en sus dedos, el esfuerzo por parecer fuerte. Sus ojos me escrutaron en la oscuridad, y lo que vi en ellos fue amor puro y desesperado. «Te amo más que a la vida misma», susurró. «Pase lo que pase, pase lo que pase. Recuerda esto. Recuerda siempre mis ojos, Laila. Recuerda que te amé hasta el final». Intenté hablar. Intenté decirle que no tenía que irse, que podíamos huir juntos, desaparecer en el desierto, vivir escondidos en algún lugar. Pero tenía la garganta seca como la arena y no me salían las palabras. Solo pude llorar y negar con la cabeza, mientras las lágrimas caían como lluvia sobre sus manos. Fue entonces cuando el sonido que más temía resonó por la casa: madera astillada, la puerta derribada con fuerza. Pronto se oyeron pasos pesados, acompañados de voces fuertes y autoritarias. Estaban dentro. Revolvían todo, rompiendo muebles, tirando libros, revolviendo nuestros cajones, destruyendo, en cuestión de minutos, años de una vida. Fahd me besó una última vez. Fue un beso largo, lleno de desesperación y despedida. Un beso lleno de todo lo que aún queríamos experimentar, pero para lo que quizá nunca tendríamos tiempo. Entonces se levantó y caminó hacia la puerta del dormitorio con paso firme, hombros rectos, con la frente en alto, como quien camina hacia su destino, no hacia la masacre. Cuando abrió la puerta, me cegó el haz de las linternas. Había al menos 6 hombres uniformados, todos con el rostro parcialmente cubierto y una mirada dura como la piedra. El que parecía estar al mando dio un paso al frente. Era un hombre corpulento, con barba canosa y una voz cortante. «Fahd bin Karim está arrestado por actividades subversivas contra el Estado y la religión, por posesión y distribución de material blasfemo, por apostasía». Esa última palabra, apostasía, flotaba en el aire como una sentencia de muerte. En nuestro país, eso podría significar años de prisión, tortura o algo aún peor. Observé cómo le ponían las esposas. El sonido seco y metálico del cierre al cerrarse en sus muñecas me acompañó como un eco final, el sonido del fin de todo lo que conocíamos. Intenté levantarme de la cama, intenté correr hacia él, pero uno de los policías me detuvo con un gesto brusco. «Quédate donde estás, mujer. Esto no es asunto tuyo». Pero era mi marido, mi casa, mi vida. ¿Cómo no iba a preocuparme? Incluso desde lejos, Fahd me buscó con la mirada, y la nuestra se encontró por encima de las cabezas de los hombres armados. Y en esa mirada estaba todo: amor, dolor, arrepentimiento, perdón. Era una mirada tan llena de silencio y significado que pensé que se me rompería el corazón allí mismo, en medio de la habitación. Y luego se lo llevaron. Cuando la puerta se cerró tras ellos, lo que quedó fue un silencio brutal, más violento que cualquier grito. Me senté solo, rodeado por los escombros de nuestra casa, la cama deshecha, los cajones abiertos, las pertenencias esparcidas por el suelo, como si nuestra historia hubiera sido vomitada al mundo. Me quedé allí, inmóvil, con el aroma a incienso aún flotando en el aire, ahora mezclado con el agridulce aroma del miedo y la pérdida. Todo estaba roto, excepto una cosa: mi fe, que hasta entonces ni siquiera sabía que existía. Habían encontrado el escondite.
Las páginas del Evangelio estaban esparcidas por la habitación como pétalos secos arrancados de un jardín prohibido. Algunas estaban rasgadas, otras marcadas por las huellas sucias de las botas que las habían pisoteado sin piedad. Esas palabras, que tanta luz habían traído al corazón de mi esposo, ahora yacían en el suelo como la evidencia de un crimen, como si la esperanza se hubiera desmoronado allí mismo, ante mis ojos. Las semanas siguientes transcurrieron como una niebla espesa y sofocante. Vivía en los silenciosos pasillos de las oficinas gubernamentales, mirando fijamente rostros fríos que me dirigían la misma mirada. Una cruel mezcla de desprecio y lástima. Para ellos, yo era solo la mujer que no podía controlar a su propio marido, alguien de quien avergonzarse, alguien que había fracasado. Su esposo es un criminal, dijeron. Traicionó a su país, traicionó la fe. Deberías olvidarlo, reconstruir tu vida. Pero ¿cómo olvidar a alguien que aún vive dentro de ti? Por la noche yacía sola en esa cama demasiado ancha y fría. Abrazaba la almohada como si fuera él. Se había ido. Y sin embargo, su aroma seguía ahí, como un susurro que la casa se negaba a borrar. Por la mañana, me despertaba con la tonta y persistente esperanza de que todo había sido una pesadilla, de que al abrir los ojos lo encontraría allí, a mi lado, sonriendo. Pero la almohada a mi lado permanecía vacía, un recordatorio constante de su ausencia. Mi familia intentó sacarme. «Tienes que salir de esta casa», insistieron. «Estás solo, la gente está hablando». Pero no pude. Esa casa, por muy herida que estuviera, seguía siendo el último lugar donde el amor había vivido conmigo. Era donde soñábamos con hijos, donde reíamos, peleábamos y nos reconciliábamos, donde hicimos el amor la última noche antes de que el mundo se convirtiera en humo. No podía dejarla, como si dejarla fuera solo otra despedida, y ya había dicho demasiadas. Las únicas noticias que recibí fueron fragmentarias, pequeños rumores, información aportada por vecinos, conocidos vinculados al gobierno o familiares lejanos. Supe que Fahd estaba en Al-Jair, una de las cárceles más temidas de Riad, que lo habían interrogado durante días, que lo retenían junto con otros presos religiosos y políticos. Me enteré de las condiciones, pero traté de no imaginarlo. Hasta que una tarde de junio, cuando el calor parecía derretir incluso el clima, recibí una visita que lo cambió todo. Era Amina, la esposa de Hassan, amiga de Fahd y compañera de trabajo. Entró silenciosamente. Sus ojos rojos contrastaban con el negro de su niqab. Se sentó conmigo en el suelo, sobre los cojines que aún conservaban el aroma a té y conversaciones de antaño. «Laila», dijo con voz temblorosa, «tengo noticias». Mi corazón se detuvo. «¿Lo viste?», pregunté casi sin aliento. Ella negó con la cabeza, mientras sus manos se retorcían en su regazo. «Hassan tiene un primo que trabaja en Al-Jair», me lo dijo. Hizo una pausa, como si se armara de valor. «Fahd está en aislamiento, lo interrogan a diario. Se le quiebra la voz, está débil. Él no está bien, Laila. Lo están destrozando por dentro». Fue como recibir un puñetazo en el pecho. Cerré los ojos, pero las imágenes invadieron mi mente de todos modos. Encadenado, herido, privado de sueño, comida y dignidad, torturado, reducido. Pero al mismo tiempo, algo empezó a cambiar dentro de mí. Una llama pequeña, débil, sí, pero encendida. El hombre que amaba se estaba desgarrando por algo en lo que creía, por una verdad que lo había cambiado todo. No sufría de ego ni de rebeldía, sino de fe. Y por primera vez, comencé a preguntarme si esa fe podría ser mía también. El hombre amable que una vez me traía flores del mercado, que me hacía reír con chistes tontos y me leía salmos en secreto a medianoche, ahora estaba reducido a una sombra dentro de una celda sin luz. La imagen de él se quedó atrapada en mi cabeza. No el Fahd que yo conocía, sino el que estaba allí ahora, herido, solo, tal vez ya roto. «¿Cuánto tiempo más?», pregunté, aunque sabía que quizá no quisiera oír la respuesta. Amina simplemente negó con la cabeza. «No lo dicen. Casos como el suyo pueden durar años», bajó la mirada con la voz quebrada. «Y no todos salen con vida». Esa noche, la casa estaba tan silenciosa que parecía tragarme por completo, y por primera vez en semanas caí de rodillas sobre la alfombra de oración de Fahd. Cerré los ojos, intenté rezar, intenté hablar con Alá,
Intenté repetir las palabras que me habían enseñado desde la infancia, pero no salían. Se me atascaban en la garganta, como si mi alma hubiera olvidado el lenguaje del cielo. Lo que brotó fueron lágrimas, pesadas, silenciosas, amargas. Solo era llanto, solo silencio. Hasta que llegó julio. El verano en Riad se había vuelto casi insoportable. El aire era pesado. El calor se filtraba por las paredes como si intentara consumirme junto con la casa. Aún así, seguí con mi rutina. Despertarme antes del amanecer, intentar rezar, limpiar la casa hasta que me dolían los dedos. Era la única manera que conocía de no volverme loca. El orden de la casa, de alguna manera, me daba la ilusión de que aún tenía cierto control sobre lo que estaba por venir. Pero había algo diferente estos últimos días, algo en el aire, como si el tiempo estuviese esperando a colapsar, como si una tormenta estuviera atrapada en algún lugar del cielo y mi alma lo supiera. Lo sentí. Sentí que algo terrible estaba por suceder. No era miedo, no era ansiedad, fue algo más, un dolor sordo y antiguo, como si un hilo invisible que me conectaba con Fad estuviera empezando a romperse. En la madrugada del 22 de julio me desperté sin saber por qué. Miré el reloj, las 3:17. Esos números rojos parecían brillar como heridas abiertas en la oscuridad de la habitación. No había ruido, no había pesadilla, no había tormenta, solo un vacío brutal, un silencio tan absoluto que dolía los oídos. Me senté en la cama, tratando de comprender qué estaba pasando. Mi corazón latía con fuerza. Sentía un extraño frío en el centro del pecho, no el frío de la temperatura, sino un hielo que parecía haber sido depositado directamente sobre mi alma. Me temblaban las manos, y cuando intenté decir su nombre en voz alta, no me salió nada, nada. Fue como si el mundo entero hubiera perdido su sonido, como si, en ese instante, algo dentro de mí también hubiera muerto. Me puse de pie con dificultad y me acerqué a la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo oscuro, lleno de estrellas que parecían demasiado lejanas para oír mis súplicas. Las farolas proyectaban sombras torcidas, como fantasmas arrastrándose entre los edificios. Todo parecía normal, pero yo lo sabía. Sabía, con una especie de certeza que no se puede explicar, que en ese momento él se había ido. El hilo que nos unía finalmente se había roto. Pasé el resto de la noche en el suelo de la sala. Me senté allí, abrazando las rodillas contra el pecho, meciéndome lentamente, adelante y atrás, intentando no perder la cabeza, intentando no dejar que el grito atrapado en mi pecho estallara y lo destrozara todo. Por ese motivo, ya no era la esposa de Fad. Ella ya no era la mujer que él amaba. En ese sentido, yo era solo un alma vacía tratando de comprender qué quería Dios de mí ahora. Desde lo más profundo de mi alma, sentí que algo andaba mal con Fad, algo terrible que no podía ver, pero que me pesaba en cada rincón. El silencio de las pocas personas que conocían su paradero era como un muro, una barrera invisible que me aislaba de la verdad que tanto temía afrontar. Al día siguiente, intenté contactar con Amina, pero su teléfono estaba en silencio, desconectado, como si el mundo hubiera decidido silenciarme. Contacté con otras fuentes, amigos, conocidos, pero era como si hubieran desaparecido en el sofocante calor del desierto, dejándome sola con mi miedo. Con cada minuto que pasaba, la angustia crecía, la sensación de que lo peor estaba por venir. Y entonces, el 24 de julio, finalmente llegó el momento que tanto temía. Estaba en la cocina, preparando un té que ya no tenía sabor, cuando sonó el timbre. Un sonido que, por aquel entonces, había aprendido a temer profundamente. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con un hombre al que nunca había visto. Alto, delgado, vestido con el uniforme gris de guardia de prisión. Sus ojos cargaban con el peso de historias que no quería oír. «¿Señora Karim?», preguntó con tono firme, pero no sin un dejo de compasión. Solo pude asentir, como si mi cuerpo no me perteneciera. Cada palabra que pronunció después fue como un golpe sutil que me derribó lentamente. «Lamento informarle que su marido, Fad bin Karim, fue encontrado muerto en su celda esta mañana. Mi mundo se puso patas arriba. Me fallaron las piernas y el suelo pareció derrumbarse bajo mis pies». El sonido de su voz se convirtió en un eco lejano mientras permanecía allí, inmóvil,
observando la escena como si fuera otra persona, un extraño que no sabía qué hacer con tanto dolor. Continuó explicando los procedimientos, la investigación que comenzaría, la autopsia, pero mi mente ya no lo entendía. Lo único que podía oír era el brutal anuncio que me desgarraba el alma. Fahd se había quitado la vida. Usó las sábanas, dijo en voz baja. Un guardia lo encontró alrededor de las 5 de la mañana, pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas que había intentado contener durante semanas comenzaron a fluir sin control, como un río de tristeza incontenible. Demasiado tarde para salvar al hombre que amaba, demasiado tarde para decir todo lo que quedaba por decir, demasiado tarde para tener una última oportunidad. El agente me dejó con un puñado de papeles aparentemente sin sentido y se marchó, dejándome sola con un vacío tan profundo que parecía engullirlo todo. Ese hombre, mi esposo, que había enfrentado tortura y prisión por su fe, por un amor que lo trasciende todo, se había rendido al silencio final. Me senté en el frío suelo del pasillo, sintiendo el calor del desierto, pero incapaz de sentir nada más que el dolor que parecía consumirme el corazón. Y allí, entre lágrimas y recuerdos, comencé a comprender que incluso en la oscuridad más profunda, Dios seguía conmigo, incluso cuando todo parecía perdido. Lloré por Él, por nosotros, por los sueños que nunca se harían realidad, por los hijos que nunca tendríamos, por el contacto que nunca volvería a sentir, por las palabras de amor que ahora resonaban en el vacío. Lloré hasta que mi cuerpo no tuvo más lágrimas que derramar, hasta que solo quedaron espasmos secos que me hicieron encoger, como si alguien me golpeara por dentro. Lloré hasta que cayó la noche sin darme cuenta, hasta que la oscuridad me envolvió como un manto silencioso y me quedé dormida allí mismo, en el suelo frío, rodeada de los ecos de una vida que terminó demasiado pronto. Esa noche soñé con él. Fahd estaba en un lugar oscuro, rodeado de sombras que se retorcían como serpientes, susurrando su nombre con una voz que se desvanecía como el humo. Extendí la mano hacia él, pero mis pies se hundieron en arenas movedizas invisibles que me arrastraron. Cuanto más intentaba alcanzarlo, mayor era la distancia entre nosotros, hasta que desapareció en la oscuridad, dejándome sola en un silencio que parecía eterno. Cuando desperté al día siguiente, con el cuerpo dolorido por dormir en el suelo y la cara hinchada de llorar, supe que una parte de mí había muerto con él en esa celda. Laila, mi esposa, la que soñaba con un futuro, la que creía en la justicia y la misericordia de Dios, ya no estaba. En su lugar solo quedaba un cascarón vacío, impulsado por la inercia. Respiré por costumbre y seguí viviendo porque no sabía rendirme. La mañana del 26 de julio llegó diferente. Había una extraña calma en el aire, casi indescriptible. Era un silencio profundo, un marcado contraste con la tormenta de tristeza que me había consumido desde el momento en que recibí la noticia. Me levanté del suelo donde había pasado otra noche, sintiendo que mis músculos protestaban por la rigidez, y por primera vez ese día sentí una extraña necesidad de salir de casa. Decidí ir a la prisión. Sabía que era un impulso, quizá insensato, pero necesitaba estar cerca del último lugar donde Fahd había estado vivo. Necesitaba sentir el mismo aire que él respiraba, tocar las paredes que él tocaba, aunque fuera solo desde afuera. Fue una peregrinación dolorosa, pero era lo único que mi corazón destrozado podía concebir. El viaje en taxi a Al-Shair duró casi 1 hora. El paisaje desértico pasó como un rayo ante la ventana, una mancha dorada bajo el sol abrasador. El taxista, un caballero de barba blanca y mirada amable, intentó al principio entablar conversación, pero algo en mi rostro lo silenció. El silencio entre nosotros se convirtió en una protección a medida que nos acercábamos a esa fortaleza de hormigón que se alzaba en medio del desierto como una cicatriz gris contra el cielo azul. Al llegar, me detuve ante los altos muros, rodeados de alambre de púas y torres de vigilancia, donde guardias armados vigilaban cada paso. El sol caía a plomo sobre el hormigón, creando olas de calor que distorsionaban mi visión, haciendo que todo pareciera un cruel espejismo. Sabía que no me dejarían entrar, que no había nadie para recibirme y que no se permitirían despedidas. Aún así, necesitaba estar allí. Necesitaba tocar ese suelo, sentir ese lugar, aunque solo fuera con la mirada. Fue en ese momento
en medio de esa extensión de arena caliente y rocas secas, que algo sucedió, algo que cambiaría todo para siempre. De repente apareció un guardia. Era joven, quizá de mi edad, con la piel bronceada por el sol del desierto, pero sus ojos reflejaban una extraña mezcla de dureza y confusión. Al principio pensé que venía a echarme, a decirme que no podía estar allí, pero cuando habló, sus palabras me paralizaron. ¿Eres la esposa de Fahd bin Karim?, preguntó con voz vacilante. Asentí, incapaz de confiar en mi propia voz para responder. Miró a su alrededor con nerviosismo, como si temiera que lo oyeran, y luego se acercó. Yo estaba de servicio esa noche, la noche que encontramos su cuerpo. Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que parecía que podía oírlo. ¿Qué pasó exactamente?, susurré, casi sin aliento. Se pasó la mano por la cara, un gesto que delataba algo que nunca podría olvidar. Era mi turno de patrulla nocturna. Eran las 3 de la madrugada. Cuando llegué a la celda, él estaba allí, sin pulso, sin respirar, completamente sin vida. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del guardia, pero él continuó con voz temblorosa. Seguí el protocolo. Llamé al médico de la prisión y reporté el fallecimiento. Empezamos con el papeleo. Su cuerpo permaneció allí casi 2 horas, esperando a que alguien viniera a recogerlo. 2 horas, señora. Estaba frío, rígido, muerto. No entendía por qué me contaba esos detalles tan dolorosos, pero algo en su mirada me decía que la historia no terminaba ahí. Luego bajó la voz, casi en un susurro, como si reviviera el momento. Pasó algo imposible. ¿Qué?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer oírlo. Respiró profundamente y dijo: oí un sonido, un gemido proveniente de la celda. Cuando miré, estaba sentado en el suelo, vivo. Respiraba agitadamente, como si acabara de correr una maratón. Mi mente se negaba a creerlo. Esto no podía ser real. Pensé que era mi imaginación, cansancio, estrés. Pero el guardia insistió. Volví a llamar al médico. Había confirmado su muerte 2 horas antes. Cuando llegó y lo examinó de nuevo, no supo explicarlo. Tenía el pulso fuerte y la respiración normal. Era como si hubiera regresado. ¿De dónde?, pregunté con el corazón en la garganta. El guardia me miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y admiración. No lo sé, señora, pero lo que pasó después fue aún más extraño. Empezó a gritar la misma palabra una y otra vez. Jesús, Jesús, Jesús. Repitió ese nombre como si fuera lo único que le quedaba, como si fuera lo único que importaba. Los demás guardias se quedaron atónitos. Nunca habían visto nada igual. ¿Y entonces?, pregunté, apenas capaz de respirar. Intenté calmarlo, que me explicara. Al principio, solo repetía ese nombre. Luego habló de un lugar luminoso, un campo lleno de luz y voces que cantaban. Dijo que alguien le dijo: vuelve, hijo mío. Y por eso regresó. Me fallaron las piernas. Me senté en una roca cercana, intentando asimilar esta historia que cuestionaba todo lo que creía sobre la muerte, la vida y la realidad misma. El guardia continuó en voz más baja, casi como un secreto compartido. Señora, llevo 5 años trabajando en esta prisión. He visto mucha muerte, pero nunca, jamás he visto a nadie resucitar. Guardó silencio un momento, con la mirada perdida en un recuerdo que parecía más real que el presente. Habló del lugar que Fahd le había descrito. Campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una luz suave y acogedora, y una canción, una melodía tan hermosa que ni siquiera las canciones de la tierra podían compararse. Con tímida esperanza pregunté: ¿y cómo está ahora? ¿Está bien? El guardia asintió lentamente. Es diferente, completamente diferente. Ya no es el hombre destrozado que interrogábamos. Ahora hay una paz en él, una calma inexplicable. No para de hablar de ese lugar, de esa voz que le dijo que volviera, y canta una melodía que escuchó en ese campo brillante. Es hermosa, señora. Hasta los guardias más duros se conmovieron al oírla. Sentí una profunda conmoción. 2 días antes había estado de luto por la muerte de mi esposo. Ahora me decían que no solo estaba vivo, sino que había traído algo de aquel lugar, algo tan milagroso que parecía imposible de creer. Y sin embargo, al mismo tiempo, todo cobraba sentido. Esa extraña sensación, ese profundo vacío que sentí en la madrugada del 22 de julio, quizás era la prueba de que algo había muerto y renacido en él.
Con voz temblorosa pregunté, ¿puedo verlo? Él meneó la cabeza con pesar. Las reglas son estrictas, sobre todo después de lo ocurrido. Los superiores están nerviosos y cuando no entienden algo, se vuelven aún más estrictos. Pero, confesó, ahora lo trataban mejor. Había respeto, o quizás miedo, entre los guardias, un reconocimiento silencioso de la transformación que estaba viviendo. Nos sentamos en silencio. El calor del desierto envolvía nuestra conversación como una manta pesada. Antes de irse, el guardia me entregó un pequeño papel amarillento, cuidadosamente doblado. Me pidió que te diera esto por si alguna vez preguntabas sobre todo esto. Dijo que era importante. Me temblaban las manos al desdoblar el papel. La letra era inconfundiblemente de Fad, pero las palabras no se parecían a nada que hubiera visto antes. No estaban escritas completamente en árabe, pero estaban impregnadas de un lenguaje extraño, como si intentaran traducir algo inexistente. Mi querida Laila, comenzaba la nota, si estás leyendo esto, es porque te enteraste de lo que me pasó. No tengas miedo, estoy viva, más viva que nunca. He visto el lugar al que iremos después de esta vida, y es más hermoso de lo que podemos imaginar. Jesús es real, Laila. Él fue quien me trajo de vuelta. La canción que escuché allí, algún día te la cantaré. Te amo más allá de las palabras, más allá de la vida, más allá de la muerte. Pronto estaremos juntos de nuevo. Leí esas palabras y sentí que algo se encendía dentro de mí. Una llama de esperanza, un testimonio viviente de que el amor y la fe pueden trascender incluso las sombras de la muerte. Al final de la nota, había versos que sonaban como extractos de una canción, escritos con una letra temblorosa, llenos de emoción. Vuelve, hijo mío, a la tierra ardiente. Trae mi luz a los corazones doloridos. En campos dorados su alma bailaba. Ahora regresa. Mi amor, has demostrado tu valía. Leí esas palabras una y otra vez, con lágrimas corriendo por mi rostro, manchando la tinta del papel. Pero no eran lágrimas de desesperación, como las que había derramado con tanta frecuencia en los últimos días. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Mi esposo estaba vivo, y no solo vivo, sino transformado por algo que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Había cruzado la línea entre la vida y la muerte y regresado diferente, marcado por una experiencia que tenía todo que ver con Jesús, ese mismo nombre sagrado que había escrito en secreto antes de su arresto. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que quizá había un propósito mayor tras todo ese dolor. Quizás había un plan invisible, un camino que aún no podía ver con claridad, pero que empezaba a revelarse como los primeros rayos de sol que se asoman al horizonte del desierto. Los días posteriores a ese encuentro con el guardia transcurrieron como un sueño extraño. Por primera vez en semanas, no me desperté abrumado por el peso de la desesperación. En cambio, sentí una inquieta anticipación, como si algo milagroso estuviera por venir. Llevaba la nota de Fad conmigo a todas partes, cuidadosamente doblada en el bolsillo interior de mi mochila. Siempre que la ansiedad amenazaba con abrumarme, tocaba ese papel, como si fuera un talismán que mantenía viva la llama de la esperanza. Fue en la mañana del 2 de agosto cuando todo volvió a cambiar. Estaba en la cocina, preparando un desayuno que probablemente no comería, como hacía cada mañana desde que supe que Fad estaba vivo, cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó tanto que dejé caer la taza de té que sostenía, rompiéndola con un fuerte estruendo que pareció resonar por toda la casa como señal de algo grave que estaba a punto de ocurrir. Con manos temblorosas contesté el teléfono. «Señora Karim». La voz al otro lado era oficial, pero transmitía una confusión casi incrédula, muy distinta de la voz rígida que me había dado la noticia de la supuesta muerte de mi marido. «Sí», logré responder, casi en un susurro. «Soy el capitán Al-Rashid de la prisión de Al-Jair. Necesito informarle que su esposo, Fad bin Karim, será liberado esta tarde». Las palabras resonaron en mi mente, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. «Disculpe, su esposo saldrá hoy a las 4 p.m. ¿Puede venir a recogerlo?». Se me quebró la voz. «Pero, ¿qué hay de los cargos? ¿Qué pasó?». Hubo un largo silencio, como si el capitán luchara por encontrar las palabras adecuadas. «Señora Karim, seré sincera con usted. Los cargos fueron retirados por orden directa del ministerio. No he recibido ninguna explicación sobre esta decisión».
¿Retiros? Repetí, como si decirlo en voz alta tuviera sentido. No sé cómo explicarlo, señora. En mis 20 años trabajando en el sistema penitenciario, nunca había visto algo así. Un caso de apostasía, con pruebas contundentes, testimonios, material confiscado y, de repente, una orden de libertad inmediata, sin condiciones, sin explicación. Pude escuchar la confusión genuina en la voz del capitán, y eso solo lo hizo aún más surrealista. ¿Está bien?, pregunté vacilante. Sí, señora, está sano. De hecho, mejor que nunca, completamente transformado. Los médicos simplemente no podían comprender el estado en el que se encontraba Fahd, tanto física como mentalmente, sobre todo después de todo lo que había soportado en sus primeras semanas en prisión. Cuando colgué el teléfono, me quedé allí en la cocina, rodeado de los fragmentos de la taza que había dejado caer, intentando procesar esta noticia casi increíble. Después de todo esto, lo liberarían. Tras días de crueles interrogatorios, torturas, lo que parecía una muerte y una resurrección milagrosa, iban a liberarlo, como si nada hubiera pasado. Faltaban apenas 4 horas para las 4 de la tarde, la hora prevista para su salida. La espera era insoportable. Las horas pasaban como si fueran eternas. No podía quedarme quieta, comer ni hacer nada significativo. Caminaba de un lado a otro por la casa como una bestia atrapada, presa de un dolor y una esperanza que se mezclaban en mi pecho. Me cambié de ropa varias veces, sin saber qué sería apropiado para recibir a mi esposo, el hombre que de alguna manera había regresado de entre los muertos. Ensayé lo que diría, las preguntas que haría, pero ninguna palabra parecía suficiente para expresar lo que sentía. Cuando finalmente llegué a la prisión, encontré una pequeña multitud esperando afuera, algo que nunca había visto allí. Pregunté a uno de los guardias y me explicó que la gente había oído la historia. La noticia se había difundido rápidamente, a pesar de los intentos de silenciarla. La gente tenía curiosidad, ansiaba ver al hombre que había muerto y regresado cantando sobre Jesús y los campos dorados. A las 4:15 p.m. se abrieron las puertas. Primero, aparecieron los guardias, formando una escolta, y entonces apareció él. Fahd estaba allí, caminando entre ellos, pero no era el mismo hombre que había dejado atrás semanas atrás. A pesar del peso que había perdido y las marcas evidentes en su cuerpo, traía algo nuevo. Su postura, ahora más erguida y segura. Su rostro, surcado por el dolor, pero iluminado por una profunda paz que nunca antes había visto en él. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento. Brillaban con una luz que parecía venir de otro mundo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Una sonrisa tan llena de vida y serenidad que parecía capaz de sanar todas las heridas. No corrió hacia mí como esperaba, sino que caminó lentamente, como si absorbiera cada momento, cada respiración de ese momento tan esperado. Cuando finalmente nos tocamos, sentí algo diferente en sus manos, las mismas que había amado durante tantos años, pero ahora contenían una calidez que venía de adentro, algo más grande, inexplicable. Cuando me abrazó, sentí esa paz que vi en sus ojos envolviendo mi corazón. Habibi, susurró usando el apodo cariñoso que no había escuchado en mucho tiempo. Y luego, en voz baja, dijo, vi cosas que no puedo explicar con palabras. Me dijo que había escuchado una música tan hermosa que toda la música de la tierra parecía silenciada a su lado. Dijo que había estado en ese lugar al que vamos al partir de este mundo, un lugar más hermoso de lo que jamás podría imaginar. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de pura alegría. Pensé que lo había perdido para siempre. Nunca me perdiste, dijo, apartándose un poco para mirarme a los ojos. Incluso cuando mi cuerpo estaba sin vida, mi alma sabía que volvería a ti. Jesús me lo prometió. Pronunció el nombre con una sencillez y una seguridad que me dejaron sin aliento. Él fue quien vino a buscarme cuando la oscuridad se hizo demasiado densa. Él fue quien me mostró ese campo de luz. Él fue quien me cantó esa canción. Y Él fue quien me dijo que tenía que regresar, que tenía una misión que cumplir. De camino a casa, relató más detalles de la experiencia. Describió un campo interminable de hierba dorada que se movía como el agua, bajo un cielo sin sol, bañado por una luz cálida y acogedora. El aire olía a flores que no existen aquí en la tierra,
y por todas partes oía voces que cantaban en perfecta armonía. No había dolor, Laila, me dijo, con la mirada perdida en el recuerdo. No había miedo ni duda, solo amor. Un amor tan puro y completo, que todo lo que conocíamos aquí parecía solo una sombra. Habló de una figura que se le apareció allí, un hombre vestido de blanco, que irradiaba serena autoridad y profunda ternura. No necesité preguntar quién era, simplemente lo sabía en mi corazón. Dijo que aún no había llegado mi hora. Fad continuó. Me dijo que regresara, que compartiera lo que vi, que cantara esa canción que escuché, que había otros que necesitaban escuchar esa canción, que necesitaban saber que hay un lugar donde termina el dolor y comienza la paz. Y entonces sonrió, una sonrisa misteriosa, medio juguetona. Por eso me encontraste libre, Laila. Lo sé, y sospecho que él también tuvo algo que ver. Los caminos de Dios son misteriosos, pero siempre perfectos. Al llegar a casa, todo parecía exactamente igual y, a la vez, completamente diferente. Los muebles estaban donde siempre, las fotos colgaban en las mismas paredes, pero el aire parecía cargado de una nueva esperanza, una expectativa que no podía explicar. Fad caminó lentamente por las habitaciones, tocando cada objeto como si fuera la primera vez que lo veía. Pensé que nunca volvería a ver este lugar, me confesó, deteniéndose en la ventana de la sala donde crecían nuestras rosas en el patio. Cada detalle, cada sombra, todo ahora parecía un regalo. Esa noche, mientras yacíamos en la cama por primera vez en meses, me cantó la canción de ese campo de luz. Su voz, siempre hermosa, ahora tenía una cualidad diferente. Parecía salir no solo de su garganta, sino de su alma. Beses, mi hijo, a la tierra ardiente. Trae mi luz a los corazones heridos. En campos dorados, su alma bailaba. Ahora regresa. Has demostrado mi amor. La melodía era sencilla, pero inolvidable. La letra, incluso en árabe, tenía un ritmo tan puro que traspasaba barreras, llegando directamente al corazón. Mientras escuchaba, sentí que algo se abría dentro de mí, puertas en mi alma que ni siquiera sabía que existían. ¿Qué significa todo esto?, pregunté cuando terminó de cantar. Me acercó más y respondió con una calma que me llenó el corazón. Significa que Dios nunca nos abandona. Incluso en los momentos más oscuros, Él está ahí, esperando para guiarnos a casa. Y cuando sentimos este amor, tenemos una misión: compartir esta luz con quienes aún están perdidos en la oscuridad. ¿Y ahora qué?, pregunté con la voz casi quebrada. ¿Qué hacemos después de todo esto? Me miró con aquellos ojos que ya habían visto el cielo, y vi en ellos una fuerza y una determinación que nunca antes había existido. Ahora, vámonos de aquí, Habibi. Vayamos a un lugar donde pueda cantar esta canción libremente, donde pueda contar lo que vi sin miedo. Vámonos a Jordania. ¿Jordan?, pregunté sorprendido. Sí, allí hay comunidades de creyentes que se reúnen en secreto. Lugares donde la luz de Jesús brilla incluso en la oscuridad. Lugares donde esta canción puede llegar a quienes más la necesitan. Así que, 3 días después de nuestra milagrosa liberación, empacamos nuestras pocas pertenencias y dejamos atrás todo lo que conocíamos. Fue una decisión dolorosa. Abandonar a la familia, a los amigos, la seguridad de nuestro familiar. Pero sabíamos que no teníamos otra opción. Algo en nuestro interior había cambiado. Ya no podíamos fingir que no había pasado nada. Ya no podíamos vivir como si no hubiéramos tocado el cielo. El viaje a la frontera fue tenso, pero curiosamente tranquilo, como si una mano invisible abriera puertas y silenciara cualquier pregunta que pudiera haber surgido. Cuando finalmente pisé suelo jordano, supe que estábamos comenzando una nueva vida. Una vida que nacía de la muerte y florecía en resurrección. Amán nos recibió con una energía diferente, un aire de esperanza. La capital jordana, con sus colinas cubiertas de casas de piedra pálida y calles que ondulaban como el mar, era un mundo aparte de Riad. Aquí, el aire parecía respirar con más libertad. No había policías religiosos en las calles, ni ojos sospechosos siguiendo cada paso. No existía el temor constante de que una palabra equivocada pudiera destruirlo todo. Nos instalamos en un pequeño apartamento en Jabal al-Hussein, un barrio sencillo pero vibrante. Las voces de los vendedores, las risas de los niños jugando en la calle, el murmullo constante de las conversaciones, todo nos envolvió como un abrazo de bienvenida.
Nuestra casa era modesta, 2 habitaciones, una pequeña cocina, un estudio que servía de todo. Pero tenía algo que la casa de Riad nunca tuvo. Fahd había cambiado de maneras que solo descubrí gradualmente. Su forma de despertar por la mañana ya no estaba llena de miedo y ansiedad. Estaba llena de anticipación, con la certeza de que cada nuevo día podía ser un milagro. Se levantó antes del amanecer, no para las oraciones tradicionales que siempre habíamos hecho, sino para algo nuevo, un momento de tranquilidad para conversar con Jesús. Y ese momento le dejó una sonrisa serena que le duró todo el día. «No necesito una alfombra de oración», me explicó una mañana, mientras lo encontraba de pie en la terraza de nuestro apartamento, contemplando el horizonte donde el amanecer teñía el cielo de rosa y oro. «Está aquí conmigo, dentro de mí. Cada respiración es una oración, cada latido. From my heart era más que una canción, era un himno de gratitud, un himno silencioso que surgía de lo más profundo de su alma. Ver a Fahd así era hermoso, pero a la vez me dejaba confundida. Había vivido toda mi vida creyendo que solo había una manera de conectar con Dios, una forma de oración, un camino definido para comprender lo divino. Pero ahora, el hombre que amaba me mostraba un nuevo camino, no como un rechazo a lo que siempre habíamos conocido, sino como si hubiera encontrado la llave de una puerta que siempre había estado ahí, pero que nunca habíamos sabido abrir. Las primeras semanas en Amán las pasamos adaptándonos y aprendiendo, y poco a poco empezamos a adaptarnos a nuestra nueva rutina. Fahd consiguió trabajo en una pequeña imprenta. Irónicamente, el mismo tipo de trabajo que tenía cuando empezó a imprimir las páginas del Evangelio. Pero esta vez era diferente. Ya no había miedo ni secretos. El dueño de la tienda, un cristiano mayor llamado Boutros, conocía nuestra historia y nos recibió como si fuéramos de la familia. «He estado esperando a alguien como tú», dijo Boutros al final de su primer día de trabajo, con los ojos brillantes de la sabiduría de una fe cultivada a lo largo de los años. Alguien que vio el otro lado y regresó para contarlo. Fue él quien nos introdujo al discreto mundo de los creyentes en Amán. No era tan clandestino. Jordania tenía una tolerancia religiosa que Arabia Saudita no tenía. Aún así, las reuniones de los cristianos árabes, especialmente de aquellos que habían abandonado el Islam, se celebraban en casas particulares, en sótanos, lugares discretos, donde podían rezar y compartir sus historias sin llamar la atención. La primera vez que Fahd cantó su cántico celestial en una de estas reuniones, el impacto fue inmediato y profundo. Estábamos en un sótano en Jabal Amán, un pequeño espacio iluminado con velas y lámparas tenues, donde 15 o 20 personas se habían reunido para lo que simplemente llamaban una reunión. Había hombres y mujeres de todas las edades, algunos cristianos de toda la vida, otros como nosotros, que habían encontrado un nuevo camino. Cuando Boutros presentó a Fahd y le pidió que compartiera su experiencia, algo cambió ante mis ojos. Se quedó de pie en el centro del círculo y por un momento guardó silencio, como si recordara no solo la experiencia, sino también la sensación de estar en ese campo iluminado. Entonces, con una voz que parecía provenir de un lugar más allá de sus cuerdas vocales, comenzó a cantar: «Vuelve, hijo mío, a la tierra ardiente, trae mi luz a los corazones doloridos, en campos dorados bailaba tu alma, ahora vuelve mi amor, lo has demostrado». El silencio que siguió fue profundo. No fue el silencio incómodo que surge cuando el público no sabe cómo reaccionar. Fue un silencio sagrado, el silencio de quienes han sido tocados por algo celestial. Vi lágrimas brotar de los ojos de aquellos hombres marcados por el tiempo, rostros que parecían iluminarse, como si hubieran presenciado el amanecer después de una noche interminable. Después de la reunión, una mujer mayor llamada Mariam se acercó a Fahd con el rostro bañado en lágrimas. Había perdido a su hijo en un accidente años atrás. «Cuando cantaste», dijo, apretándole las manos con fuerza, «escuché la voz de mi hijo Khalil. Pude sentirlo en ese hermoso lugar que describiste». Por primera vez en 5 años, Mariam encontró paz. Así comenzó la misión que transformaría nuestras vidas. Fahd no solo cantó, compartió cada detalle de su camino, desde los momentos más oscuros en prisión hasta su encuentro con Jesús en ese campo de luz dorada. Su testimonio estuvo libre de exageraciones y dramatismo forzado.
Habló con la sencillez de quien comparte una experiencia con un corazón abierto. La noticia de la canción se extendió rápidamente entre la comunidad de creyentes de Amán. Pronto nos invitaron a reuniones en diferentes barrios de la ciudad y luego en otras ciudades jordanas. Cada vez que Fahd cantaba, sucedía algo especial. No eran solo lágrimas silenciosas ni miradas de asombro. Era una transformación profunda y conmovedora. Recuerdo a Ahmed, un hombre al borde de la desesperación, que contemplaba quitarse la vida tras perder su trabajo y a su familia. Tras escuchar esa canción, regresó con una luz en los ojos que antes no tenía, renovado por la esperanza. También conocimos a Fátima, una joven que había sido rechazada por su familia debido a su nueva fe. Encontró en esa melodía el consuelo que llevaba años buscando. «Es como si el mismo Jesús me cantara», susurró, temblando mientras se secaba las lágrimas. Pero el momento que más me impactó ocurrió en una reunión en Sarka, una ciudad industrial al este de Amán. Estábamos en casa de una familia que albergaba refugiados sirios. Entre ellos, un niño de unos 8 años, Omar, permanecía sentado en silencio, con la mirada distante y ausente, y sus ojos reflejaban un dolor mayor del que su edad le permitía. Cuando Fahd empezó a cantar, algo cambió en Omar. Lentamente se levantó y se acercó a mi esposo, mirándolo con una intensidad sorprendente para un niño tan pequeño. Al terminar la canción, Omar tocó suavemente el brazo de Fahd y dijo: «Señor, yo también escuché esa canción». El silencio que invadió la habitación fue tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. La preocupada madre de Omar se acercó rápidamente, dispuesta a interrumpir. Pero Fahd se arrodilló a la altura del niño y le preguntó: «¿Cuándo escuchaste esa canción, hijo?». Omar respondió con naturalidad: «Cuando los hombres malos llegaron a nuestra casa, pensé que me iría con papá, pero una voz me cantó esa canción y me dijo que aún no era el momento, que tenía que cuidar de mamá y de mis hermanas». Ese momento fue tan poderoso que sentí el corazón latir con fuerza en el silencio. Era una prueba viviente de que esa canción celestial no era solo para nosotros, sino para todos, incluso para quienes más sufren, incluso para quienes parecen perdidos en la oscuridad. La madre de Omar palideció, tapándose la boca con las manos, incapaz de ocultar su sorpresa. El niño murmuró casi para sí mismo: «Nunca me lo dijiste». Y con la inocencia que solo un niño posee, se encogió de hombros y añadió: «Antes no sabía cómo explicarlo, pero ahora que he oído cantar al Señor, sé que era real». Fahd se inclinó y abrazó al niño con ternura, y en ese abrazo pude ver las lágrimas correr por el rostro de mi esposo. «Es Jesús», susurró. «Él te cuida, igual que me cuidó a mí». Esa noche, mientras regresábamos a Amán en un autobús lleno de trabajadores cansados, mi corazón se llenó de la certeza de que estábamos en el camino correcto. Más tarde, caminando a casa tras un día agotador, Fahd me tomó de la mano y me dijo algo que jamás olvidaré: «Laila, ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo eso, por qué me encarcelaron, me torturaron, me llevaron al límite e incluso me mataron y resucité. No fue solo por mi salvación, sino para poder llevar esta música a quienes aún viven en la oscuridad, para ser un puente entre ese lugar de luz y este mundo lleno de dolor». En los meses siguientes, nuestras vidas cambiaron por completo. Durante el día, Fahd trabajaba en la imprenta con Boutros, mientras yo cuidaba a los niños en una guardería cristiana. Pero las noches y los fines de semana los dedicábamos a nuestra verdadera misión. Viajábamos por toda Jordania, y a veces a países vecinos, donde era seguro, compartiendo el testimonio de Fahd y esa canción que parecía transportar un trocito de cielo. No teníamos una estructura formal, ni dinero, ni patrocinios. Solo íbamos a donde nos invitaban, confiando en que Dios se encargaría de todo. Y siempre lo hacía. Había comida cuando teníamos hambre, un lugar donde dormir cuando estábamos lejos, y corazones abiertos deseosos de escuchar nuestra historia. Era como si viviéramos en un estado constante de provisión, un milagro que nunca dejaba de sorprenderme. Casi un año después de llegar a Jordania, asistimos a una reunión en una gran iglesia de Amán. Había más de 100 personas, incluyendo líderes de varias comunidades cristianas. Después de que Fahd cantara y compartiera su historia, uno de los líderes se acercó a nosotros, conmovido. Dijo: «Llevo más de 30 años en el ministerio. He escuchado muchos testimonios, pero lo que tú traes, Fahd, es diferente.
Es como si nos hubieras traído un trocito de cielo. Luego me miró y añadió, y usted, hermana Laila, también tiene un testimonio poderoso. La fe de una esposa que nunca perdió la esperanza, que creyó incluso cuando todo parecía perdido. Eso también es un milagro. Tenía razón. Mi transformación fue más lenta, pero tan real como la de Fahd. No experimenté la dramática muerte física y resurrección que él experimentó, pero sí mi propia muerte y renacimiento espiritual. De una mujer que seguía las tradiciones sin cuestionarlas, pasé a experimentar el poder de una fe viva, renaciendo a través del amor y la esperanza que vimos desplegarse ante nuestros ojos. El hermano continuó, con voz seria y esperanzada. Queremos invitarte a difundir este mensaje. Existe una red secreta de iglesias repartidas por todo Oriente Medio, lugares donde los creyentes se reúnen en secreto porque no tienen otra opción. Necesitan escuchar lo que tienes que compartir. Y así, nuestro ministerio comenzó a crecer más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Ya no nos limitábamos a Jordania. Empezamos a viajar al Líbano, a algunas zonas de Irak donde era seguro ir, y a veces incluso a Egipto, siempre con cuidado, siempre con discreción, siempre con el corazón lleno de fe. Llevar esa canción celestial a lugares donde la esperanza parecía desvanecerse y el dolor era constante, se convirtió en nuestra misión. En cada rincón que visitábamos, la respuesta era la misma. Había algo en esa melodía, algo en la forma de cantar de Fahd, que trascendía barreras culturales, lingüísticas y religiosas. Era como si la canción llevara en sí la presencia del campo luminoso que él había descrito, una luz que tocaba cada alma. Han pasado 6 años desde que salimos de Arabia Saudita, 6 años desde que Fahd murió en esa celda y regresó cantando. Ahora, mientras le cuento todo esto desde nuestro pequeño apartamento en Amán, puedo oír su voz cerca, ensayando una vez más esa canción que ha cantado cientos de veces, pero que nunca pierde su fuerza ni su frescura. Vuelve, hijo mío, a la tierra ardiente. Trae mi luz a los corazones doloridos. En campos dorados su alma bailaba. Ahora regresa. Mi amor ha sido probado. Mañana viajaremos a un pequeño pueblo del norte de Jordania, donde un grupo de refugiados sirios ha pedido escuchar nuestra historia. Pasado mañana nos dirigiremos a Beirut para una conferencia de líderes cristianos árabes. La semana que viene, si Dios quiere, cruzaremos a Irak, donde una comunidad de creyentes lleva meses esperando escuchar el canto del cielo. Cada viaje es una aventura de fe. Cada encuentro, una oportunidad de presenciar cómo Dios toma una simple melodía y la transforma en un instrumento para sanar corazones rotos, reavivar la esperanza en quienes están desesperados, recordar a quienes lo han olvidado que existe un lugar donde termina el dolor y la alegría es eterna. No siempre es fácil. Hay noches en las que el cansancio del viaje parece querer abrumarnos, días en los que el rechazo y la incomprensión duelen, momentos en los que el anhelo de una vida tranquila nos oprime el pecho. Pero entonces Fahd canta esa canción, y recuerdo por qué estamos aquí. Sé que hemos tocado algo celestial, y que esta experiencia nos ha dado una responsabilidad sagrada que no podemos ignorar. A veces me pregunto, ¿qué habría sido de nosotros si Fahd nunca hubiera empezado a imprimir esas páginas del Evangelio? Si no lo hubieran encarcelado, torturado, asesinado y resucitado con esa música. Quizás solo seríamos una pareja viviendo una vida normal en Riad, siguiendo rutinas familiares y seguras. Pero luego pienso en Ahmed, quien encontró la fuerza para seguir adelante. Pienso en Fátima, quien descubrió que no estaba sola en su fe. Pienso en Omar, quien sintió que su dolor era reconocido y su esperanza restaurada. Cuanto más reflexiono, más recuerdo a cientos de personas que escucharon esa canción y encontraron en ella el eco de una verdad que sus almas anhelaban desde hacía años. Y sé que no cambiaríamos nada, ni el dolor, ni el miedo, ni las lágrimas, porque todo esto fue el precio que pagamos para traer un trocito de cielo a la tierra, para ser canales a través de los cuales Jesús sigue cantando su canción de amor y esperanza a un mundo que la necesita desesperadamente. Esta noche, como todas las noches desde que regresó de aquel campo de luz, Fahd me cantará antes de dormir. Y por unos minutos siento que nuestro pequeño apartamento en Amán se abre como una ventana a la eternidad. Por un instante,
Escucho el eco de las voces celestiales que describió. Por un instante, estoy absolutamente segura de que hay un lugar donde todas las lágrimas serán enjugadas, donde el dolor dejará de existir y donde cada canción será perfecta. Y mañana, cuando despertemos, continuaremos nuestra misión. Llevar esta certeza a otros que, como nosotros, alguna vez necesitaron saber que no están solos en su dolor, que hay una esperanza que va más allá de las circunstancias, que hay un canto celestial hecho especialmente para ellos.